de este año, la persona ingresó con una PCR negativa de acuerdo al protocolo sanitario, se testeó como también está establecido en el protocolo sanitario en el aeropuerto, resultó negativa, hizo su cuarentena en un hotel de tránsito y luego continuó su cuarentena en su domicilio. Dentro de esta estrategia de fortalecimiento y intensificación de la vigilancia y testeo de viajeros, la Seremi de Salud de la región del Maule le hizo visitas domiciliarias y se volvió a testear la viajera con antígeno. Este antígeno resultó positivo, se volvió a testear con PCR, la PCR positiva se envió inmediatamente al ISP para secuenciación, cuyo resultado demostró que existen mutaciones que son compatibles con la variante Delta. Este resultado nos fue informado ayer en la noche. Inmediatamente se avisó a la Seremi, se activó el protocolo que veníamos preparando en el Ministerio de Salud en conjunto con el Consejo Asesor, investigación de los contactos estrechos, investigación de los contactos, ¿cierto? Realizar búsqueda activa de casos en toda la zona aledaña donde estuvo la persona, aumentar la vacunación también en la zona. Además, quiero comentarles que la pasajera, ¿cierto?, que venía en este avión, como fue testeada en el aeropuerto, también fueron testeados todos los pasajeros por la búsqueda activa del aeropuerto y todos resultaron negativos. Se ha reforzado aún más y estamos haciendo testeo obligatorio en todas las fronteras del país, sobre todo en las que limitan con estos países que sabemos que circula. Efectivamente, la paciente ingresó asintomática, ¿cierto?, su PCR estaba negativa, la paciente se mantuvo asintomática y tuvo solo 3 días algunos síntomas leves y actualmente se encuentra sin ningún síntoma. La paciente se mantuvo en hotel de tránsito en Santiago y posteriormente, con el resultado negativo de la PCR, se trasladó a su residencia en la región del Maule en vehículo particular. Ahí estaban las explicaciones de la doctora Pizarro respecto a este protocolo que lo tenían todo preparado para poder detectar si es que llegaba o no esta variante a nuestro país. Doctor Castro, ¿qué le parece el protocolo que escribe la doctora Pizarro? ¿Es el adecuado? Yo lo encuentro un poquito débil, para ser sincero, porque queda la sensación de que se reacciona sobre hechos ya consumados y que, claro, hay una alerta porque es la variante Delta, qué sé yo, y está en un momento tan sensible el país, pero si nos ponemos rigurosos, francamente, desde la puerta de entrada tiene que haber mayor severidad. Primero, permitir quién sí y quién no entra al país. Segundo, en que el seguimiento, así como ya en este primer caso lo hemos visto, tiene que ser aún más riguroso porque la secuenciación, es decir, todo lo que ya vimos con la variante brasileña, que es tan escasa, tan ínfima, tiene que ser ya un dato de la realidad, enfocarla en serio. Tercero, no basta solo apostar todos los huevos a la vacuna. Aquí lo ha dicho muy bien don Gonzalo García-Galupo y lo han dicho muchos expertos. Si no tenemos control de mitigación de la pandemia, fíjense ustedes que llevamos 4 días de invierno, vienen largos meses por delante. La temperatura baja más que en sí misma es por el encierro de las personas, la mala ventilación, la facilidad con que circula el virus, y no solo este, sino todos los virus de invierno. Entonces, llegar a detectar esta cepa requiere que ahora de verdad yo quisiera escuchar una noticia un poquito más, yo diría más profunda, más incisiva, de cómo vamos a ir dirigidamente a buscar focos que se pueden producir en muchos lugares del país a partir de esta nueva variante y la brasileña, que no la olvidemos, existe y nos tiene muy asfixiados en nuestro país porque está provocando estragos también en los hospitalizados. Y tercero, las camas críticas, este es un dato también muy sensible que lo estábamos comentando antes. Las camas críticas no hay razón para que no bajen sus altos niveles de ocupación durante esta etapa de julio, agosto, hasta incluso el principio de septiembre. Es decir, el recurso escaso de tener una cama disponible va a seguir siendo así de escaso, mientras la vacunación no se acelere un poco más, porque debiera ir un poco más rápido e incluso liberalizarla para todos los grupos, y más de 2 millones sabemos que están rezagados, de modo tal que tengamos coberturas que se acerquen a lo que esperamos todos, que es esa llamada idealmente inmunidad de rebaño, y que va a costar mucho que eso ocurra de verdad en nuestro país, pero en la práctica acostumbrémonos a cepas de distinto nombre, pero sepamos que esta habilidad del virus para mutar tiene que ir acompañada de más sagacidad también nuestra, de la autoridad, de la comunidad científica, de la autoridad política, en el sentido de poder ir hasta el fondo de la pesquisa inmediata y no tardía, ¿verdad?, de casos como estos. Ahora, Gonzalo, cuando uno escuchaba a la doctora Pizarro, a la jefa del Departamento de Epidemiología del MinSal,
uno dice, pero igual también, igual están haciendo hartas cosas desde que se detona la noticia. Llegó la Delta, se testeó a todos los pasajeros, se hizo un control, se revisó los contactos de los contactos, todos son negativos. Suena bien, pero uno tiene el legítimo derecho a instalar la duda, es decir, ¿es suficiente? ¿Se puede confiar solamente en esos procedimientos? ¿Qué harías tú, Gonzalo? ¿Serías más estricto? ¿En qué área? Yo la verdad no lo sé, pero te lo pregunto. ¿O está bien, está perfecto como lo están haciendo? A ver, es una medida de mitigación. Llegó el virus y tienes que tratar de mitigar. Y yo creo que hacer el seguimiento, y en cierta medida uno podría decir que efectivamente en este caso se hicieron todos los pasos iniciales y que esta paciente fue responsable en continuar haciéndose tests cuando estaba en la ciudad de Talca. Es decir, no hay por qué decir que aquí hubo, por así decirlo, una suerte de buenas intenciones y de seguir ciertos protocolos y de preocuparse. Ahora, yo creo que lo que quizás habría que pensar mucho más claramente es, tienes que reducir la cantidad de personas que llegan, de modo que puedas hacer un seguimiento muy cercano a cada una y de esta experiencia aprender y ver, bueno, qué están haciendo en otros países. Lo que pasa es que hay una cuestión de intenciones. Yo creo que aquí lo que uno debe pensar es, ¿existe la intención de decir, llegamos a este pic, llegamos a este alto, no vamos nunca más a subir, vamos solamente a bajar? Nos vamos a ayudar de la vacuna. Sabemos que la inmunidad de rebaño es una cuestión que probablemente no vamos a alcanzar y no debiéramos hablar de inmunidad de rebaño porque eso da la sensación de que no nos vamos a tener que preocupar, sino que deberíamos decir, vamos a ir hacia abajo, siempre hacia abajo, siempre, ahora estamos con 5.000 o 4.000 y que vamos a ir siempre a la baja. ¿Qué medidas se deben tomar? Ahora, lo que yo escucho, junto con esta, comillas, gran preocupación, porque siempre están muy preocupados, eso es lo que yo escucho, y veo una gran preocupación, comillas, por una serie de cosas económicas, de la salud mental, que está bien, todas son cosas súper válidas, pero todavía no veo una atención real a decir qué necesitamos hacer para ir siempre a la baja y nunca estar pensando que vamos a volver a que nos vamos a estabilizar, claro, o que vamos a mantener esta cosa. Por ejemplo, si nos pusiéramos como objetivo, no se agrega ninguna cama UCI desde hoy. ¿Qué tenemos que hacer para que eso suceda? Claro. ¿Qué tenemos que hacer para que vayamos eliminando? Nosotros tenemos que eliminar en este momento como 3.000 camas. Hay que sacarlas del sistema porque no son estas camas que no estaban, que no responden a nuestra necesidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y eso yo creo que es central. Y yo aprovecharía, desde el punto de vista comunicacional, que está esta variable, que es fácil explicarle a las personas y decirle, mira, este es un virus que se contagia más rápidamente, que además, no lo hemos dicho hoy día, afecta a la gente joven y que puede llegar a afectar a los niños y adolescentes. Entonces, empezar a pensar en una manera mucho más orgánica. Yo lo que veo es un gran discurso acerca de cómo relajamos, pero no un discurso de cómo eliminamos el contagio. Gonzalo, eso es lo central. Ahí me quiero detener y quiero seguir hablando contigo, pero el doctor Juan Luis Castro se tenía que ir, podía poquito rato. Sí, doctor, ¿usted decir quiere agregar solamente algo? una palabra? Sí, que sería ideal en este protocolo, y se lo pedimos al Ministerio de Salud, que ejemplos como México, por ejemplo, que tiene una suerte de semáforo, que la gente sabe cuando pasa de verde, amarillo, rojo su estado de alerta sanitaria. El otro día me tocó escuchar cómo automáticamente la gente sabe cuando se dispara un indicador de casos, de cama, de contagiados, etcétera, automáticamente se desencadenan los procesos. No es una decisión que el lunes o el jueves, como a la suerte de la olla, ¿verdad? Vamos a ver qué comunas avanzan, cuáles no, si cumplieron o no cumplieron los criterios. Eso se lo hemos pedido al Ministerio de Salud y debiera acompañar esta renovación del estado de catástrofe. Solo quiero destacar, Juli, que esto no fue un cheque en blanco porque sí, para hacer lo mismo de siempre. Es simplemente decirle a la autoridad, mire, es inevitable prorrogarla, hay además leyes sociales que están ligadas a esto, pero también tiene que usted tomar las cartas en el asunto de verdad para que sea más creíble y confiable, pero además hagamos una desescalada en serio, no la que hemos tenido un poquito con todos los trastornos que hemos vivido hasta ahora, y eso no lo vamos a entender todos y vamos a colaborar todos en ese proceso.
Muchísimas Doctor gracias. Luis Castro, gracias por haber estado con nosotros. Gonzalo, sabíamos que tenía un tiempo acotado, pero muchísimas gracias. Seguimos conversando con Gonzalo, por supuesto, pero nos están llamando desde Talca, en donde se está realizando una búsqueda activa de potenciales casos y de contactos estrechos, de los contactos estrechos incluso de esta mujer que llegó con la variante Delta desde Estados Unidos. Quien está ahí, por supuesto, es Juan Pablo Benito. Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Julia, muy bien, saludos a todos. Feliz cumpleaños para ti, Julia. Gracias. Con un abrazo virtual a la distancia. Qué tremendo, muy bien. Muchísimas gracias. Cuéntanos qué es lo que está sucediendo en Talca en estos momentos. Ha sido desde hoy muy temprano, todo muy incierto, hasta que hoy ya comenzaron a dar tranquilidad a la gente de Talca, en este punto de prensa que realizó la Seremi de Salud Marlene Durán, aquí en el edificio de gobierno, donde estamos ubicados nosotros en conjunto con el intendente de la región del Maule. Escuchábamos muy atentos todas las declaraciones que se hicieron hoy a nivel país de cómo fue esta llegada al país luego de los 5 días que se mantuvo en Santiago, luego de esta pasada, que esa era la gran incertidumbre de todo Talca, que está muy incierto sobre esta situación y muy preocupado. ¿Por qué? No sabían si se había detenido acá en la ciudad de Talca o venía específicamente a la ciudad de Talca, pero hoy claramente la Seremi de Salud Marlene Durán menciona lo que dijeron también en Santiago respecto a que ella arrienda o toma este automóvil, viaja con su núcleo familiar hasta directamente San Javier, donde ella tiene domicilio y donde específicamente venía en una situación bastante extrema porque venía al funeral de un familiar muy cercano. Eso es lo que obviamente nos entregan hoy día en este punto de prensa, los que nos comunican. En estos momentos la Seremi está haciendo todo el seguimiento solamente al núcleo familiar que venían con ellos en este automóvil que se trasladaron desde Santiago directamente hasta San Javier, donde hasta el momento, según los antecedentes que tenemos, se mantiene en el mismo lugar. Juan Pablo, en este momento la doctora Pizarro, de Epidemiología del MinSal, informó que se estaba haciendo una búsqueda muy activa de los contactos estrechos de esta persona. ¿Eso en Talca se percibe de alguna manera? ¿Lo han visto ustedes? ¿Se ha realizado algún movimiento en particular en esta comuna de la ciudad del Maule, de la región del Maule? Específicamente el trabajo de contacto estrecho fue lo que se mencionó hoy en la mañana en este punto de prensa por parte de la autoridad sanitaria, pero que se ha podido visualizar en San Javier, por ejemplo, donde se dijo que había llegado esta mujer, no se ha visualizado absolutamente nada, solamente lo que se ha escuchado y lo que ha entregado directamente la autoridad. Sí, además que Talca nos resuena mucho, porque Talca es sin ánimo, con mucho cariño a la gente de Talca, sin ánimo de aquí de estigmatizar, pero Talca es la primera ciudad en la cual se conoce el coronavirus a comienzo de año, ¿cierto, Juan Pablo? Pero mira otro punto importante, y por eso que la gente de Talca se asustó mucho, los talquinos, de hecho, nos asustamos mucho, porque comenzamos con el caso 1 en Talca, que justamente era de San Javier. Juan Pablo, escúcheme un segundo, porque estamos con algunas dificultades de audio, estamos escuchando el audio ambiente, entonces para mejorar la conexión, pero mientras tú mejoras la conexión, nosotros vamos a ir a revisar qué es lo que dijo la Seremi en la región del Maule en este punto de prensa. ¿Te parece? Vamos a ver. La persona se encuentra en muy buen estado de salud, en general no presentó sintomatología, el día que nosotros la detectamos ella estaba asintomática, solamente presentó como sintomatología 4 días que estuvo un poco de tos, pero fue lo único. La paciente se encuentra en muy buen estado y ya terminó su periodo de aislamiento. Todo el aislamiento ella lo realizó en residencia sanitaria. Esta es una persona y una familia que en general la ha pasado bastante mal. Ella viajó a Chile porque había fallecido un familiar directo de ella, y lamentablemente acá cuando llegó le detectamos que era positivo, y como viajero positivo nosotros inmediatamente se trata como si estuviera la variante Delta hasta que se descarte o se confirme, y por eso ella inmediatamente fue a residencia sanitaria. Esta persona tiene 4 contactos estrechos, que es el grupo familiar cercano solamente, porque ella fue rápidamente derivada a residencia sanitaria y ella viajó sola. Y todas las personas, están en residencia sanitaria y también se están llevando a residencia sanitaria los contactos de los
los contactos estrechos para y también se está haciendo una búsqueda muy activa de todas las personas que pudieran estar incluso con estos contactos estrechos. Así es que en general estamos realizando una muy buena trazabilidad en terreno y se está llevando a todas estas personas, se aísla y se llevan a residencia sanitaria. La trazabilidad en terreno, ahí está la clave, es decir, ir a los contactos estrechos, pero los contactos de estos contactos, y según lo que planteaba la doctora Pizarro antes de la Seremi, era que esto era un plan que se activó en tanto la Delta se detectó. Solamente fíjate que yo quiero ir un poquito más atrás. Yo pregunto si efectivamente cuando decimos cerrar fronteras, o sea, a menos que no entrara nadie, pero nadie, o sea, ni porque tiene que entrar por razones humanitarias, ni por razones de las que fuere, yo pregunto si es posible contener en un mundo como el que vivimos la entrada de una variante. Lo pregunto, yo creo que es prácticamente imposible a menos que vivas en una isla, pero incluso el caso de Australia, que han sido súper firmes en el tema de la frontera, también tienen variantes. Sí. Entonces, lo que hay que tomar en cuenta acá no es tanto si la variante va a entrar o no, que por supuesto que es un tema, sino cómo vas a enfrentar adecuadamente ya una vez que la variante está en territorio, ¿no? Una muy buena pregunta. Yo creo que al menos debiésemos intentar retrasar la llegada de la variante, porque estamos muy mal hoy día. Mientras menos personas viajen, que lo que haces es disminuyes el porcentaje de personas que pueden contagiarse. Si finalmente tenemos la frontera cerrada para eso, con esa explicación lógica. El punto es que en este caso se detectó de manera correcta, oportuna, como dice la Seremi y la región metropolitana, como lo dijo la doctora Pizarro, como lo dijo la Seremi también del Maule. Pero no sabemos tampoco si esta variante incluso está circulando en nuestro país. Claro. Por una cantidad de exámenes de secuencia genómica que no sabemos a quiénes se les está haciendo, cuántos se están haciendo, son suficientes. Esto lo hablamos hace muchísimos meses con la doctora Janet Vega, que es asesora de la Organización Mundial de la Salud, que dijo, si no queremos tener problemas y nuevas olas constantes, lo que hay que empezar a hacer es a gastar y a hacer una cantidad importante de secuenciación genómica. Claro. Cosa que aparentemente tampoco tenemos todos los recursos ni los laboratorios disponibles para hacerla cada PCR. Juli, por la cantidad de casos de contagio que tenemos diarios. Exacto, claro. Es una situación bien compleja que me gustaría también conversar con el doctor Osvaldo Artázar, exministro de Salud y decano de la Facultad de Salud de la UDLA, que está con nosotros, lo mismo con Gonzalo, que continúa con nosotros. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Doctor, ¿qué le parece esta noticia y el protocolo que se activó aparentemente de inmediato apenas se confirma que esta mujer estaba contagiada con la variante Delta? O sea, primero agradecer la transparencia de que digan que efectivamente ya entró. Segundo, coincidir con lo que estaban ustedes compartiendo. Entró y ya llegó. Y mejor asumamos que vamos a tener la variante Delta en el país. Y la variante ha demostrado ser de una contagiosidad tan grande que en pocas semanas va a ser la variante predominante. Eso démoslo por seguro. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es cambiar la estrategia rápidamente, porque tenemos más de un tercio de la población objetivo aún no vacunada. Eso está claro. Doctor, perdón, para entenderlo bien, entonces usted cree que a pesar de todo lo que se puede hacer, de todo este protocolo que se pueda montar o armar una vez que se detectó la Delta, igual la Delta se va a desparramar por el país? Exacto. O sea, yo prefiero que nos coloquemos en ese escenario. Es un escenario de prudencia y de razonabilidad. Mejor asumamos que ya estamos con esa variante y que van a venir otras. ¿Dónde está la clave para nosotros, como ciudadanos individuales, protegernos de la variante Delta? Vacunarnos, porque efectivamente esta vacuna es más contagiosa. No genera más gravedad. Hasta el momento sabemos que no genera más gravedad, pero sí es muchísimo más contagiosa y tenemos un porcentaje altísimo de población, varios millones que todavía no tienen las 2 dosis. O sea, esto es un llamado a decir, ¿sabe qué? No podemos caer en falso triunfalismo. Esto de misión cumplida creo que estuvo de más. Tenemos que vacunar rápidamente. Y por favor revisen la propuesta que hizo el Colegio Médico y muchos expertos que hemos hecho hace mucho tiempo de una estrategia de erradicación del virus, o sea, cero COVID. Y todos estos aires de abrir, de apertura, de que ahora todo va bien,
esto fue un golpe que nos dice con claridad que no hay tiempos para el triunfalismo hasta que no estemos todos vacunados. Y en ese sentido, doctor Artaza, ¿usted no está de acuerdo con que hoy día se liberen varias comunas en nuestro país? Porque son 24 en la región metropolitana que a partir del próximo martes salen de cuarentena, se suman a las 10 más que esta semana salieron de cuarentena. Entonces hay como un sentimiento que los números han bajado, que son muchas las comunas que están saliendo de cuarentena, justo el mismo día en que se informa de esta variante que está presente en Chile. Sí, los números estaban bajando, eso es cierto. El tema está que ahora vamos a tener una variante que ingresa al país, que es mucho más contagiosa y con un porcentaje de población altísimo que todavía no tiene las 2 dosis, en un contexto en que la ventilación por los temas de invierno entonces disminuyen, entonces van a pasar algunos días en que estos números buenos van a volver a mostrarnos la dura realidad de que vamos a tener otra vez malos escenarios. Entonces, yo creo que esto es un llamado de atención a que no podemos ahora, desgraciadamente, yo creo que estamos todos agotados, pero desgraciadamente todavía no podemos bajar los brazos. O sea, no debiésemos estar abriendo las comunas, debiésemos, por el contrario, mantenernos en cuarentena. Y usted es más de la idea, doctor Artaza, del planteamiento del colegio médico, hacer el cortocircuito. Exacto, lo que pasa es que ahora, tal como fue tan diseñada las cuarentenas, ya nadie les hace caso. Entonces, el tema está que tenemos que cambiar de estrategia. Sí, efectivamente, las cuarentenas como están ahora, da lo mismo, que las abran, no las abran, etcétera, porque al final es un tema ya... Entonces usted no está en la línea del colegio médico, doctor Artaza. Sí, estoy efectivamente en la línea del colegio médico, que además es la línea que llevábamos muchos proponiendo hace bastante tiempo, de lo que hay que hacer es cambiar la estrategia, cambiar el tipo de cuarentena. Pero ¿cómo vamos a tener 3 semanas cerrada la ciudad completa si usted mismo está diciendo que con las cuarentenas con la cuarentena total que teníamos ya no se había producido el efecto que se pretendía producir? ¿Cómo vamos a pensar que en 3 semanas sí se va a producir ese efecto? Lo que pasa es que las cuarentenas actuales están llenas de agujeros, son totalmente porosas, o sea, están hechas para no cumplirse. Entonces, la propuesta que se está haciendo con el cortocircuito son cuarentenas breves pero eficaces. Y junto con un montón de otras estrategias en simultáneo, porque aquí no es una sola, son varias estrategias en simultáneo. Entonces, en el fondo lo que les quiero tratar de transmitir es que esta llegada de esta variante puede ser nos puede generar un momento de reflexión al colectivo de que a lo mejor es el momento, en el tiempo que nos queda para que toda la población se vacune, de reforzar las medidas y de hacerlo en conjunto, con sentido bien común de unidad. Y además hay que tomar la decisión rápido con respecto al tema de la tercera dosis o el refuerzo. Primero, ¿cuándo hay que colocar el refuerzo y con qué tipo de vacuna hay que colocarla? Gonzalo, ¿estás de acuerdo con el doctor Artaza con que debería realizarse, si no en la totalidad, parte de la propuesta del Colmet al MinSal? O sea, la idea de cambiar la estrategia, este es un momento, otra oportunidad para poder hacerlo, porque está la tensión en lo de la variante. Cuando se dice, ¿podemos cerrar las ciudades por 3 semanas? Sí, si queremos salvar 3.000 vidas, ¿por qué no cerrar la ciudad? No sé si a mí, como ciudadano, me ayudaría a comprometerme si me dijeran, mira, vamos a salvar 3.500 vidas porque cerramos por 3 semanas. Ahora, tiene que hacerse de una manera, no es por decreto, tiene que cambiar una serie de maneras de comunicar esto. No podemos simplemente decir ya pasa al 1, al 2, las comunas. O sea, tiene que manejarse esa comunicación de riesgo de una manera mucho más clara. Una cosa interesante para ligarlo con la conversación que teníamos antes, es decir, asumamos que la trazabilidad de la persona que llegó a Estados Unidos y que está en Talca, en la región del Maule, se hizo correctamente, que se contactaron a todos los contagios estrechos. En este momento, con la cantidad de contagiados que tenemos diariamente, es imposible hacer bien la trazabilidad. Es imposible conseguirse contactar todos los contactos estrechos, porque en el fondo terminan siendo centenas de miles de personas que tendríamos que contactar. Y creo que una de las cambios de la estrategia, en complementario a lo que decía el doctor Taza, tiene que ver, por ejemplo,
con el poder incentivar que las personas se autorreporten como contacto estrecho. En este momento no hay ningún incentivo para que alguien diga yo fui contacto estrecho o a lo mejor estoy contagiado, porque le significa a lo mejor que no puede tener una licencia médica, porque puede perder el trabajo, porque no sabe dónde dejar los niños, etc. No existe todo un programa de autocuidado, es decir, de autorreporte, porque en el fondo muchos podemos ser contacto estrecho. Es imposible que la autoridad pueda tener 100.000 trazadores, por así decirlo. Todos tenemos que contribuir, pero para poder contribuir tiene que haber un incentivo. Entonces yo creo que faltan eso, del mismo modo que si hacemos cuarentena no basta un decreto, porque la gente igual sale, ya no se puede sostener si es que no existe un incentivo para quedarse. Y eso es tanto en términos de la infraestructura económica que se necesita, pero además un mensaje mucho más claro. O sea, anteayer o ayer fue que el ministro y la gente de MinSal fueron a Magallanes a celebrar, comillas, lo dijo hasta una persona ahí, lo leí en un diario, que decía que habían llegado a la inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño no es un porcentaje, es la capacidad que tenemos de que efectivamente tenemos brotes solamente. Mira, para terminar, esta semana que pasó en Victoria, en Australia, la ciudad completamente se paralizó porque habían 5 contagios. 5 contagios. Wow. Entonces, tú puedes hacer la trazabilidad de esos 5, averiguar dónde fueron al mall. Usted estuvo en el mall, ya, vamos a averiguar. Entonces, tú no puedes hacer trazabilidad comunitaria con todos si es que hay tanto contagio. Entonces, estamos en una situación todavía de emergencia, lamentablemente. Yo digo, ¿podemos cerrar la ciudad? Sí, si queremos salvar 3.000 personas, por supuesto que podemos cerrar la ciudad. Gonzalo Bacigalupe, gracias como siempre por estar con nosotros. Que tengas una excelente semana. Gracias a ustedes.